Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a este espacio que se llama Estudia tu lección. Vamos a comenzar con el estudio de la lección número 10, la unidad y las relaciones rotas. En esta lección veremos tres aspectos importantes. Número 1, el Evangelio y las relaciones. Como número 2, veremos los dones espirituales y la unidad. Y como número 3, el perdón y la restauración. Eso prácticamente resume lo que la lección de esta semana nos enseña. Así que quédate con nosotros y vamos a comenzar a analizar estos temas tan importantes. Muy bien, entonces comencemos con la primera sección, el Evangelio y las relaciones. La lección nos enseñaba, nos recordaba dos historias, por lo menos dos, hay muchas en la Biblia, pero por lo menos dos. La primera, aquel incidente entre Pablo y Bernabé. Lo recordamos muy bien, inclusive en la lección del trimestre pasado lo estudiamos. Comenzaron su viaje y Juan Marcos en el camino, pues tal vez tuvo miedo, vio que el asunto era bastante serio y entonces desistió del viaje, se retiró del viaje. Parece que Juan Marcos fue como que puesto a un lado por el apóstol Pablo. En una ocasión posterior, cuando se propusieron algunas personas para acompañar, el apóstol dijo: Juan Marcos, no lo quiero. ¿Por qué? Porque se retiró. Esto nos da algunas ideas importantes respecto a las relaciones y el Evangelio. ¿Quién era Pablo? Un tremendo evangelista, un hombre ganador de almas, un hombre muy espiritual. Sin embargo, pues no dejaba de ser humano. Y al parecer se quedó con esa idea de Juan Marcos por algún tiempo. Sin embargo, la Biblia misma nos abre el panorama de qué ocurrió con esa relación. Por ejemplo, en la segunda carta que le escribió Pablo a Timoteo, en el capítulo 4 y en el versículo 11, dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Aquí, esas palabras de Pablo en relación a Juan Marcos, donde le dice me es útil para el ministerio, implican entonces que hubo un perdón, implica entonces que el Evangelio trajo una restauración a esa relación. Y eso justamente es lo que el Evangelio nos quiere enseñar. Y es muy probable que Pablo haya enriquecido su ministerio con la ayuda de este joven predicador, de Juan Marcos. Así que más allá de los problemas que pudo haber entre ellos, más allá de lo que ocasionó, estos versículos nos señalan esa restauración que hubo en la relación y cómo el Evangelio puede permitir que perdonemos a otra persona, que olvidemos lo sucedido y que sigamos adelante con nuestra relación. El otro ejemplo que nos da la lección es un libro, que es el libro de Filemón. También conocemos muy bien la historia. Parece que el apóstol Pablo conoce en la cárcel a un hombre llamado Onésimo. Y entonces, por las conversaciones que tienen, descubre que Onésimo es esclavo de Filemón. Y entonces Pablo decide escribir una carta al mismo Filemón. Y en esa carta, entonces, Pablo expresa varios aspectos. En primer lugar, Pablo le pide a Filemón que perdone a Onésimo. Le dice también que lo reciba otra vez en su casa como si fuera un hermano. Y entonces le dice inclusive Pablo: si algo te debe, entonces ponlo a mi cuenta. Increíble la manera como el apóstol Pablo intercede ante Filemón por Onésimo. Y entonces inclusive el apóstol Pablo le dice a Filemón que no tendría que pedirle el favor porque también Filemón se debe a Pablo. Es muy seguro que sea Pablo quien lo haya convertido al Evangelio. Y entonces prácticamente Pablo dice: bueno, pues Filemón es un hijo espiritual también, al igual que tú. Así que Pablo acude a ese amor, acude al perdón, acude a un espíritu de reconciliación y le pide entonces a
a Filemón que reciba otra vez a Onésimo y le manda la carta por mano propia. Así que aquí el apóstol señala que la restauración de esa relación marcaría una gran diferencia en la vida de este esclavo. Es lógico. Onésimo estaba en una situación desesperada. Si era un esclavo y si era fugitivo, pues no iba a tener nunca jamás en la vida algún descanso. Iba siempre a estar huyendo, no iba a encontrar algún trabajo, etc. Así que el que Onésimo lo haya recibido implicaba un cambio completo en su vida. Estas dos historias que nos muestra la lección nos hablan de cómo el Evangelio tiene que obrar en la restauración de una relación. Si tú conoces el Evangelio, si yo conozco el Evangelio, entonces estamos llamados a permitir que ese Evangelio también trabaje y obre en obtener el perdón, el otorgar el perdón a una persona si nos ofendió, para que esa relación vuelva a ser como antes. Esta parte es muy importante y entonces vamos a ver el siguiente aspecto más adelante. La segunda parte de la lección enfatizaba la relación que existe entre los dones espirituales y la unidad de la iglesia. Y bueno, hay un énfasis en la experiencia de la iglesia de Corinto. Parece que al leer las dos cartas de Pablo a los Corintios podemos darnos cuenta que, entre otras cosas, Corinto enfrentaba una situación de división dentro de sus filas. Creo que eso es más común de lo que parece en nuestras iglesias. No sé si tú estás en una iglesia chica, una iglesia grande, pero donde sea, siempre hay una tendencia a la división. ¿Por qué? Porque siempre el enemigo está buscando la manera de disminuir la fuerza de la iglesia, y sabe que una manera muy efectiva para que la iglesia se desvíe y no cumpla su misión es dividiendo a los hermanos de la iglesia. Entonces, por ejemplo, en los Corintios lo que estaba pasando es, ellos decían: yo soy de Apolos, otro soy de Pablo, otro soy de Cristo, otro soy de Cefas. Así que parece que cada quien tenía un bando, parece que habían formado bandos dentro de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de Pablo respecto a esta condición de la iglesia? Entonces, él escribe a los Corintios. Por ejemplo, quiero hacer referencia a 1 Corintios capítulo 3 y los versículos del 5 en adelante, que ahí es donde él señala estos aspectos. En el versículo 7 él dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y entonces dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Bueno, unos tienen unas funciones, otros cumplen con otras funciones, cada uno tiene un ministerio conforme al don del Espíritu Santo. Pero realmente todos somos colaboradores igualmente con Dios. Es decir, nadie puede pensarse superior al otro. Así que aquí hay varias enseñanzas importantes. Número 1, Jesús nos utiliza a todos para el avance de su obra, a todos. Todos tienen un don. Nadie puede decir: es que el que se para en el púlpito tiene un don mejor que el que se para en la puerta a saludar, o la hermana que prepara los alimentos en una campaña evangelística, etc. No, todos los dones que Dios repartió de igual manera son útiles y Cristo los utiliza. Número 2, Dios nos llama a colaborar, no a competir entre nosotros, que es lo que existe a veces, como esa tendencia, ¿sí? Pero Dios dice: somos colaboradores, esto es decir, yo no estoy para mirar al otro y pensar o medirme con él, ¿sí? Competir con el otro a ver quién sobresale más, a ver quién hace mejor las cosas. No, todos estamos colaborando con nuestro Dios. Y otro aspecto importante es que no hay dones mayores y dones menores, es decir, todos los dones son igualmente valiosos delante de Dios. Y por último, los dones espirituales que hemos recibido de parte de Dios
no son para exhibirnos a nosotros mismos, son para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos ese pensamiento en nuestra mente, lógicamente que los dones espirituales son para fomentar la unidad en la iglesia. Ahora, es imprudente, como le decía la lección, compararnos con los demás. Porque si nos comparamos con alguien que aparentemente se ve más sobresaliente que nosotros, nos vamos a desanimar, nos vamos a sentir mal. Si nos comparamos con alguien que aparentemente se ve inferior a nosotros, entonces nos vamos a tornar arrogantes, nos vamos a tornar orgullosos. Por eso el compararnos no es prudente, no es correcto. Así que lo que hacemos nosotros es simplemente permitir que los dones espirituales fomenten la unidad. Entonces, en nuestra iglesia, la invitación que nos hace el apóstol Pablo, como se la hizo a la iglesia de Corinto, es que cada uno de nosotros procuremos sumar. No miremos al otro si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal. Miremos es qué podemos estar haciendo nosotros por la obra. Y de esa manera, entonces permitiremos que los dones espirituales entonces fomenten unidad dentro de la iglesia. Muy bien, por último, vamos a hablar acerca del perdón y la reconciliación o la restauración de una relación. ¿Qué es el perdón? ¿Qué entiendes tú por perdón? ¿Cuándo debo otorgar el perdón? Cuando la otra persona me pida ese perdón. Es necesario otorgar el perdón aún cuando la otra persona no da muchas muestras de haberse arrepentido. Estos aspectos son importantes que podamos entenderlos nosotros en el contexto de la lección de esta semana. En primer lugar, la lección nos invita a ver el ejemplo de Cristo Jesús en la cruz. En aquella famosa frase en la que Jesús dijo: Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, el perdón que Jesús otorgó, la obra que Jesús hizo en la cruz fue una obra de reconciliación. Y no la otorgó porque mereciéramos ese perdón. No la otorgó porque hubiésemos dado alguna muestra, sino simplemente la otorgó porque nació de su corazón otorgarnos ese perdón. Así que es importante que nosotros podamos comprender esas implicaciones. En 2 Corintios 5:20, el apóstol Pablo dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es decir, que nosotros entonces somos invitados, como dice el apóstol Pablo, también a generar esa reconciliación. Así como nosotros hemos recibido el perdón, también somos invitados a otorgar el perdón a otra persona. Ahora, eso tiene algunas implicaciones. Número uno, a comprender y valorar el perdón que ya Jesús o Dios nos ha ofrecido. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, nosotros fuimos perdonados sin merecer ese perdón. Número dos, cuando nosotros recibimos el perdón divino, entonces estamos preparados también para otorgar el perdón a otra persona que nos ofendió. Por eso, el mismo apóstol nos invita a perdonarnos los unos a los otros. Inclusive, podemos preguntarnos, cuando hay una relación rota, cuando yo retengo el perdón, ¿quién es más afectado? ¿El que retiene el perdón o aquel que cometió la ofensa? Usualmente es más afectado el que retiene el perdón, porque cuando retenemos el perdón, comenzamos también a cultivar dentro de nuestro corazón un poco de ira, un poco de recelos con esa persona. Y entonces ya nuestra vida y nuestra experiencia se torna un poco oscura, nublada. Y eso suele ocurrir en la iglesia. A veces tenemos un problema con un hermano. Y cuán difícil es a veces, cuánto nos cuesta restaurar esa relación con el hermano. Y vemos al hermano llegar a la iglesia y decimos: ya se me dañó mi sábado, ya se me dañó
mi día porque veo a este hermano. Y luego señalaba, este hermano hipócrita, vea cómo viene a la iglesia y no sé qué, vea cómo está conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero la palabra de Dios nos invita a otorgar ese perdón por el beneficio inclusive de nosotros mismos, ¿sí? Al comprender ese perdón que Jesús me otorgó, entonces yo puedo también otorgar ese perdón con liberalidad. Y quisiera que fuéramos a Mateo 18. En Mateo 18 se nos señala muy puntualmente, el Señor Jesús señaló cómo es que nosotros debemos, o qué pasos debemos dar para buscar una restauración cuando un hermano nos ofende. Entonces dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces, los pasos que Jesús planteó son muy rápidos. Primero, buscar a esa persona. Y yo quiero decirte en este momento tienes algún problema con algún hermano, con alguna hermana, con algún amigo de la iglesia, algún compañero de la iglesia. ¿Sabes cuál es la invitación que te hace la lección esta semana? Y que no es teoría, tienes que ponerlo en práctica, porque para eso es la lección. Ve y busca a esa persona. Es que él fue el que me ofendió. Justamente eso es lo que dice Jesús. Si tu hermano peca contra ti, no esperes que él venga. Ve, busca a tu hermano. Pero búscalo solo, personalmente. Y traten de arreglar esa diferencia. Oren, coméntale y traten de arreglar esa diferencia. Si por alguna razón él toma una actitud inadecuada, entonces sigue el ejemplo de Jesús. Busca a alguien, busca a un anciano, busca al pastor, busca a un consejero y ve con otras personas. Y procura entonces que se pueda arreglar la situación. Y así es lo que dice la palabra de Dios. Si no, pues la iglesia, si el problema es muy grande, si el problema es grave, la iglesia entonces tiene que ver qué hacer con esa situación. Pero el asunto o la exhortación que nos hace la lección de esta semana es que podamos nosotros buscar siempre el restaurar esa relación rota. Muy bien, entonces este aspecto de el perdón y la restauración es un aspecto muy importante y este es el último aspecto de la lección. Muy bien, entonces ahora vamos a concluir la lección en general y quiero concluirla leyendo un párrafo de Obreros Evangélicos, página 516, que dice: no permitan que el resentimiento madure hasta convertirse en malignidad. No dejen que la herida se infecte y reviente en palabras envenenadas que contaminarán las mentes de aquellos que las oigan. No permitan que pensamientos de amargura continúen llenando su mente y la de ustedes. Vayan a su hermano y háblenle del asunto con humildad y sinceridad. ¿Cuál es la conclusión de la lección de esta semana? Yo diría, mira, si queremos sacar provecho de la lección de esta semana, entonces tenemos que ser proactivos en ese aspecto. Ve, busca a esa persona. ¿Por qué? Porque cuando el perdón se retiene, entonces comienza a madurar en nuestra mente esos pensamientos, esas palabras que hieren nuestra mente, que comienzan a hacerse más mayores, y eso se convierte en un problema mayor. Y lo más triste es que nos separa de Dios y nos separa de su iglesia. Entonces, la invitación de la lección de esta semana es: pon en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios. Busca, si tienes una relación rota en este momento con un familiar, con un amigo, con un hermano de la iglesia, entonces en el nombre de Jesús busca a esa persona y entonces procura resarcir ese problema, otorgue el perdón o busque el perdón, y en el nombre de Jesús esa relación entonces volverá a fortalecerse. Que Dios te bendiga. Espero que esta lección sea de gran bendición para tu vida. Y nos vemos la próxima vez. No olvides compartir este material. Estudia tu lección. Compártelo con tus amigos en tus redes sociales. Y entonces nos vemos
en el estudio de la próxima semana. Dios te bendiga.